que los que estaban aquí a puerta sentados. De todos modos, ahora también Fernando se hablará y como es inoportuno. Lo que quiero es que demos comienzo a la actividad, ¿vale? Creo que están ya todos los grupos, ¿no? María, Antonio, Charo, los que traéis grupos, ¿están todos los grupos aquí? Vale. Pues nos visita hoy el escritor Fernando Iwasaki. Fernando es peruano o casi medio español, ya lleva ya muchos años aquí viviendo en Sevilla. Nos visita a través del programa del Ministerio de Cultura Encuentros Literarios y va a mantener una charla con nosotros. Los que estáis aquí, alguna referencia de él tenéis, habéis estado trabajando algunos textos de su libro Ajuar Funerario con vuestros profesores. Primero, unos alumnos del Club de Lectura van a leer un par de microrelatos de su libro. Luego la compañera María, a quien tiene una vinculación especial con Fernando, lo conocía desde antes y también gracias en parte a ella Fernando está aquí, hará una presentación. Así que vamos a comenzar. Le doy las gracias a Fernando en nombre del instituto porque me consta que tiene una agenda bastante apretada y ha buscado un hueco para estar con nosotros aquí. Los chicos pueden leer, salir aquí. Y eso, queremos dar también la bienvenida a todos los alumnos, los profesores, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este momento. El horóscopo. Antes de disparar, restalló en mi memoria aquel mensaje definitivo que leí en el periódico. Tenga cuidado con esa persona de su entorno que se propone arruinar todos sus planes. Pero de pronto, ella se volteó y sin darme tiempo a reaccionar, me clavó un cuchillo en el corazón. Nunca debí dejar el periódico. Ella también era tan. La casa de reposo. La madre superiora miró hacia el cielo como buscando una señal divina, y sus ojos desvelados de oraciones reverberó cristalina una lágrima. ¿Y es usted que el viejo profesor se niega a ir a misa, hermana? Así es, reverenda. Él y maldecía y ofendía a María Santísima. No importa, hermana. Llévelo entonces a dar un paseo por el huerto. Sí, reverenda. Hermana, Sí, reverenda. ¿qué parece un accidente? Bueno, muchísimas gracias a las lectoras. Muchas gracias a las lectoras. Gracias, en primer lugar, por supuesto, al Ministerio por la ayuda, a Fernando por su presencia, a todos vosotros, porque sin oyentes no hay diálogo, no hay interlocución. Gracias, Manolo, también por todo el trabajo de detrás, todo el departamento. Y bueno, yo solo voy a comenzar con unas palabras muy breves, porque al final a quien tenemos que escuchar es a Fernando y a vosotros. Hay algo muy propio de aquí de Almonte, del entorno. Una pregunta que he escuchado muchas veces, que es ¿y tú de quién eres? Si te queda alguien mirando y te dice ¿tú de quién eres? Esa pregunta que suele hacerse para empezar a conocer a alguien, para situarlo, es tan antigua como los griegos. Os sonará probablemente la Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿no? Claro, en esos poemas épicos, cuando se presentaban los héroes, lo primero que se hacía era enumerar su linaje, sus antepasados. ¿Quién, hijo de quiénes, de qué reyes o dioses, que habitó qué tierras, que viajó a cuáles otras? En el Diez Doñana tenemos esa riqueza de mezcla y de baile de sangres y orígenes, de tantas culturas y pueblos y lenguas, y además tenemos el verdadero regalo, la fortuna, de que hoy nos acompañe una persona que sabe mucho de tierra
y de lenguas de orígenes, y es Fernando Iwasaki. Fernando, como ha adelantado Manolo, nació en Lima, quizá me equivoque en algún aspecto, pero bueno, de bisabuelo italiano, abuelo paterno japonés, que se trasladó a Perú, abuela ecuatoriana y al final andaluz, ¿no? Andaluz también por vivir hace tantos años aquí. No procede aquí realizar una biografía completa del autor, porque todo lo que yo diga ahora nos va a privar de su palabra. Tampoco quiero reproducir ese modelo de presentación en la que parece que hay que demostrar la valía, el valor de una persona con una lista infinita de obras, de premios, de artículos, ¿no? Eso es lo típico. Creo que a Fernando ese tipo de preámbulos pues son innecesarios, lo que hace falta es escucharlo, leerlo y conocerlo. Es cierto que algunos de vosotros no conocéis quizá tanto a Fernando, por eso sí me voy a permitir citar algunas de las obras que hemos leído, hemos trabajado en clase, ¿no? Tenemos relatos como Funerario, novelas como Neguijón, el libro del mal amor, y son todas ellas títulos, obras que juegan con la más arraigada tradición literaria, juegan con la tradición literaria pero lo traen al presente, lo traen a la hora. Al final, lo que logra Fernando es revisar la historia también, hablar de la hora y del pasado a través de la cariño, un dominio del lenguaje a través del humor, a través de la sensibilidad, a través de la ironía. Quiero terminar por agradecer su asistencia y su existencia a él y a una familia que ha dedicado su tiempo y su amor al arte, al flamenco, al periodismo, a la literatura, al teatro, a la enseñanza y, en definitiva, a la vida. Muchísimas gracias y bienvenido, Fernando. En realidad, yo quiero comenzar dando las gracias, aunque les estoy dando mi falta, no puedo evitarlo, a María por sus palabras, a Manuel por la organización, en la persona de Urbano, nuestro director, a todos los profesores. A mí no me gusta usar micrófono, porque ninguno de esos profesores da clase con el micrófono. Y ustedes, cuando viene un compañero mío, profesor, a darles la clase sin el micrófono, simplemente con su voz, a mí me gusta hacerlo como ellos, porque sé que esa es la forma como los profesores estamos acostumbrados a trabajar con ustedes, los estudiantes. En la universidad yo tampoco uso el micrófono. Me obligo a mí mismo a tratar de no usarlo, porque si yo no uso el micrófono y de pronto bajo la voz, es como una obra de teatro, y entonces ustedes quizás para escucharme también intentan concentrarse más, y la verdad es que siento que la voz, cuando está sin la distorsión electrónica, es mucho más personal. Pero bueno, vamos a usar el micrófono porque esto se está grabando y de esa manera quedará un testigo de lo que estamos haciendo hoy. Ustedes me están escuchando en silencio, entre otras cosas, porque se habrán dado cuenta que yo hablo raro. Yo hablo como personaje de Culebrón, como doblaje latino de Dragon Ball Super, ¿no? Cuando de Dragon Ball Super, dice, voy a poner doblaje latino y estaba Vegeta hablando como colombiano, como mexicano. Y cuando uno habla como hablo yo, ustedes, entre otras cosas, se dan cuenta que aunque yo viva en Sevilla hace casi 40 años, de Triana no sueno a de Triana, ¿no es cierto? Es decir, le sueno a otra cosa. Y estamos justo en la semana en la que conmemoramos a Cervantes, estamos justo en la semana que es el Día del Libro, estamos justo en la semana en la que es, podríamos decirlo así, la semana de la lengua española. Entonces me parece también maravilloso que yo haga una mención al hecho de que somos
pues casi unos 600 millones de hispanohablantes, dentro de los cuales a mí me gusta contar no solo a los que nacieron hablando español, a los que nacieron hablando el castellano, sino que me gusta contar también a los que nacieron en otros idiomas, pero que utilizan el español como una lengua de comunicación o como una lengua de creación literaria. Yo, entre otras cosas, quería ponerme de pie, porque cuando camino por aquí y los contemplo a ustedes, me puedo imaginar que algunos de ustedes, por familias, quizás vienen también de otras lenguas. Yo los contemplo a ustedes y me puedo imaginar que algunos de ustedes quizás nacieron en otros idiomas, con familias, con padres, con abuelos que hablan otras lenguas. Y entonces, si ustedes llegan a casa, si algunos de ustedes llegan a casa y hablan otro idioma que no es el español, y más bien en la calle, y en el colegio, en el instituto, en los supermercados, donde sea, emplean la lengua que estoy usando yo ahora, eso los convierte también en unos hispanohablantes especiales. Para mí, si algunos de ustedes tienen padres o abuelos que nacieron en otro idioma que no es el español, a mí me gusta decir que no solamente han aprendido el español por trabajo, sino que lo han aprendido por una forma de amor. Y cuando me encuentro en la universidad o fuera de España con gente que traduce simultáneamente de otro idioma al español, o con gente que estudia la literatura española, aunque sean húngaros, o sean marroquíes, o sean daneses, a mí me parece que también es una forma de amor a una cultura y a una lengua. Pero tampoco me quiero quedar solamente en el español, porque me parece que cualquier otra lengua necesita, y me gusta decirlo también, necesita que tengamos como un sistema operativo de las lenguas en la cabeza. Ustedes, como lo que imagino con ordenadores, con las computadoras, todos ustedes saben lo que es un sistema operativo. Entonces, a mí me gustaría sugerirles la idea de que las lenguas clásicas son una especie de sistema operativo de todas las lenguas. Ustedes tienen la suerte, la fortuna de poder estudiar el latín en el instituto. En el país donde yo nací, estudiar latín habría sido una quimera, porque es como un lujo inmenso en un país tercermundista latinoamericano aprender latín. Como mucho en la universidad te dan una asignatura de latín para que te hagas una idea, pero ustedes tienen la posibilidad de estudiar latín, y si tienen la gramática latina en la cabeza, créanme, van a poder aprender el alemán más rápido, van a poder entenderle a un italiano sin estudiar el italiano, van a poder conversar con un portugués, ustedes que están tan cerca de Portugal, van a poder entenderle a los franceses, a los catalanes, a los rumanos, a todas las personas que hablan una lengua romance, que son las lenguas que vienen del latín. Entonces a mí también me gustaría aprovechar este momento en el que estoy aquí en el instituto con ustedes para decirles cuánto envidio que tengan la posibilidad de estudiar latín. Yo no pude hacerlo porque ustedes aprendiendo el latín van a poder hablar mejor inglés, van a poder aprender el alemán más rápido, incluso las lenguas eslavas, el checo, el polaco, el esloveno, el croata, todas esas lenguas van a poder aprenderlas mejor teniendo un sistema operativo en la cabeza como es el latino. A mí me pedía Manuel, me pedía María que yo les hablara de cómo hago para escribir. Pero yo ya me siento lo suficientemente halagado porque ustedes hayan tenido la generosidad de leer algunas cosas mías, y de hecho he escuchado a sus compañeras leer y estoy muy agradecido. Y yo no los quiero aburrir hablándoles de lo que yo he escrito. Yo prefiero utilizar este momento, si me lo permiten, para hacer publicidad a la lectura. Yo querría por lo menos ponerles 3 ejemplos de por qué considero que leer es algo maravilloso. Ojo que yo soy consciente de que si tuviera la edad de ustedes, yo estaría enganchado pues, a las pantallas. Yo estaría viendo TikTok, estaría viendo las redes sociales, estaría en YouTube, estaría... En fin, ustedes son una generación audiovisual.
Y es lógico que para ustedes las pantallas sean mucho más atractivas que las páginas, los libros, los renglones. O sea, no les estoy reprochando que ustedes sean audiovisuales. Ustedes tienen que aprovechar este momento en el que viven, donde las pantallas son tan importantes. Yo solamente deseo ponerles 3 ejemplos para que ustedes se den cuenta de que ustedes tienen una capacidad de disfrutar con las palabras que es extraordinaria, pero que quizás, como las pantallas nos ocupan mucho tiempo, les dejamos el tiempo más marginal. Antes de entrar aquí a este salón de actos, me habían estado contando, estoy moviendo mucho, ¿no? Antes de entrar en este salón de actos, me habían contado que habían ustedes estado leyendo, o algunos de ustedes habían estado leyendo un capítulo de mi libro de las palabras primas y que les había hecho gracia saber, yo como los veo mayores creo que les puedo hablar de esto, les había hecho gracia saber que en el Perú nosotros no decimos quiniela. En el Perú, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, la apuesta de fútbol semanal, nosotros no le decimos quiniela, le decimos la polla. La polla. Lo han escuchado bien. Con P de Pamplona. No hay que tenerle miedo a la palabra, por favor. Nosotros no solamente le llamamos la polla a la quiniela, sino que en las carreras de caballos, cuando hay carreras de caballos también decimos hoy se corre la polla en el hipódromo, en el caballo. Y cuando nadie se gana la polla o nadie se la saca, nosotros no decimos el bote, nosotros decimos el pollón. Entonces, y además salen los carteles, etcétera. Bueno, pues esto es porque el castellano de América, el español de América no es exactamente igual al español peninsular. Es más, ni siquiera el español que se habla aquí en la provincia de Huelva es exactamente igual al español que se habla, por ejemplo, en Murcia. Hay muchas variantes. Entonces es lógico que en un país o en varios países iberoamericanos nosotros a la quiniela le llamemos de otra manera. Pero claro, cuando yo vine a vivir a Sevilla, yo no sabía que esta palabra es una palabra que significaba lo que ustedes saben. Entonces yo fui a hacer una quiniela sin saber que se llamaba quiniela, y a la señora que me atendió pues, me ayudó a hacer todas las apuestas, y cuando terminé de hacer las apuestas yo estaba tan agradecido que le dije: señora, muchas gracias, si me saco la polla le doy la mitad. La señora me dijo: váyase usted inmediatamente, porque usted es un grosero, un malcriado. Y la señora: perdone que le estoy dando la mitad de la polla, me terminó echando. Y yo no sabía qué había pasado, porque la señora estaba muy enfadada, estaba muy molesta. Yo se lo conté a mis amigos del archivo de India, les dije: mira lo que me ha pasado. Yo le dije a esta señora que me sacó la polla: ¿cómo se te ocurre decirle eso? ¿Pero qué le he dicho? Entonces ya me empezaron a explicar, comprendí que no tenía que haber empleado esa palabra, pero ya lo había hecho. Le dije: por favor, tiene que acompañarme para darme una explicación, porque encima la señora era mi vecina. A 2 portales de mi edificio estaba el estanco, y cada vez que yo pasaba adelante la señora me señalaba con sus amigas: ese hombre está pasando. Claro, en un momento en que yo no era bienvenido en el barrio, y yo le pedí a mis amigos del archivo que me acompañaran a explicarle. Me dijo: no te va a creer. ¿Cómo te va a creer que en el Perú la quiniela, la polla, tienes que llevar ninguna prueba? Le tuve que escribir a mis padres para que me mandaran recortes de periódico, porque cuando, por ejemplo, una persona ilustre visita el Perú, se le dedica una polla, ¿no? Entonces sale en el periódico: hoy se corre la polla del presidente de los Estados Unidos, tremendo titular. La polla del Papa se ha corrido varias veces. Entonces, mis padres me mandaron los recortes de periódico, y ya me acompañaron al estanco donde estaba esta señora. Le enseñamos los recortes: mire señora, es verdad, la quiniela, la polla, el Perú, el fin, el Papa, el presidente
Y ya la señora felizmente me creyó. Incluso se volvió mi amiga. Cada vez que yo pasaba por ahí me decía, acuérdese que su polla está aquí. Entonces había complicidad. Claro, imagínense ustedes que si en el Perú la quiniela es la polla, ¿qué cosa sería en el Perú lo que ustedes llaman eso? Esa es una de las palabras, pero no es la única. Por ahí he escuchado una palabra. Nosotros en el Perú decimos pincho. Y esto es un problema, porque a mí me invitaban mis amigos a los bares, me decían, Fernando, tienes que probar el pincho de cerdo. Y yo decía, no, por favor. Yo prefiero un filete, prefiero una costilla, algo más ligerito. Mis amigos me decían, pero es que el pincho de cerdo es extraordinario. Y yo dije, no, por supuesto, el pincho de cerdo tiene que ser maravilloso, sobre todo para la reproducción del ganado porcino, pero en fin. Mis amigos veían que yo comía chorizo, comía mormón, comía carne, comía jamón, no es vegano. Entonces, un día sin decirme nada, me dijeron, mira Fernando, te hemos pedido un pincho por uno. Yo entré en pánico, un pincho por uno. Le pregunté al camarero, por favor, ¿cómo es el pincho por uno? Una cosa entre la mano. Claro, eran trozos de carne ensartados en un palito, cosa que en el Perú decimos anticucho, pero que pincho jamás en la vida se me había ocurrido. Es decir, que si ustedes piensan que porque hablan el español de Huelva o de Andalucía pueden entenderle a un argentino, a un chileno, a un mexicano, a un ecuatoriano, no es verdad. Nosotros tenemos múltiples registros de la lengua y yo les pongo estos ejemplos de palabras porque si esto ocurre con las palabras cotidianas normales, este es como, digamos, la lengua es como la PlayStation, este es el nivel 1, el elemental. Y vamos a tratar de subir de nivel porque eso es lo que hace uno cuando es hablante de una lengua. Yo les he dicho que les quiero poner 3 ejemplos y me voy a limitar a eso. En realidad lo que les quiero demostrar, ya saben, es que ustedes tienen una capacidad para disfrutar de la lengua y de la palabra y de la posibilidad de leer que a lo mejor pues todavía no la están explotando. El primer ejemplo tiene que ver con las palabras, pero no que yo le diga a esta palabra una cosa en el Perú y que signifique otra en España. Yo les quiero hablar de cuando una palabra, sabiendo que significa una cosa, cuando la decimos con cierto tono, significa otra. Es como cuando ustedes ven un día a papá de mal humor, está mamá tratando de que papá se ponga mejor, se venga arriba, que sonría, que haga algo, una mueca, y de pronto mamá le pregunta delante de ustedes, papá, ¿qué te pasa? Y papá dice, nada. Papá, ¿qué te pasa? No le pasa nada. Cuando papá dice que no le pasa nada, ustedes saben que le pasa de todo. Ha dicho nada, pero le pasa de todo, porque el tono de voz que ha empleado les indica que nada no es la respuesta correcta. Fíjense, no es lo mismo decir buenos días y que la otra persona te responda buenos días. Les está respondiendo buenos días, pero buenos días no son. Es como cuando alguien queda con otra persona, ustedes están en la edad ya de tener sueños cariñosos, no sé, mirar al costado, al compañero, a la compañera de toda la vida está con ustedes, pero ese día que voltearon y la miraron o lo miraron, ya lo han mirado de otra manera, ¿no? Ya no, se le pone a uno la cara un poco extraña cuando ocurre eso por primera vez. ¿Por qué me miras así? No, tu chándal está muy bonito hoy día. No somos capaces de explicar qué ha pasado, pero bueno. Si ustedes ya están en esta edad de tener así sueños cariñosos, incluso sueños de ciencia ficción, es posible que ustedes ya estén utilizando de alguna manera el vocabulario, vamos a decirlo así,
romántico, ¿no? Es decir, la palabra te quiero es una palabra que todos la hemos dicho o la hemos escuchado, y sobre todo cuando somos niños, nuestros padres nos dicen muchas veces: yo te quiero mucho, y mamá, yo también te quiero. Pero cuando de pronto llegamos a este momento en el que, ya les digo, los sueños son cariñosos y pasan estas cosas, el tono de voz en el que nos gustaría que nos dijeran que nos quieren es otro. Y entonces aquí sí no vale la entonación de la mamá ni la entonación de la abuelita. Por ejemplo, las chicas aquí presentes, las estudiantes presentes, las profesoras aquí presentes, si en algún momento ustedes se dirigen a un individuo masculino bípedo y le dicen: fulanito, yo te quiero, y fulanito le dice: sí, yo también. Eso suena fatal. Ustedes lo que están esperando cuando le dicen a uno de estos sujetos: yo te quiero, es que el otro les devuelva el te quiero como con efectos especiales, ¿no? Que la voz suene profunda, que el pelo se le vuelva para atrás, en fin, no sé. Porque no bastan las palabras. Esto es muy importante. Hay ocasiones en que las palabras no son suficientes. Cuando muere alguien que queremos mucho, cuando muere el padre, la abuela de un amigo, un hijo, qué horror. A veces solo atinamos a dar un abrazo, porque entendemos que lo que podamos decir no es suficiente. Entonces, el primer ejemplo es que las palabras necesitan emoción, las palabras necesitan volumen, las palabras necesitan intensidad. Ustedes no han estudiado teoría literaria, ustedes no han leído a Jacobson, que es el señor que escribió sobre esto, pero ustedes son hablantes de la lengua, y cuando ustedes emplean un tono de voz, están utilizando algo que es fundamental para poder entender lo que ocurre. El segundo ejemplo que les quiero poner es un ejemplo que, si tuviera el libro en la mano, no me equivocaría. Pero es un ejemplo que quiero citar de un libro de un gran escritor argentino que se llamaba Julio Cortázar. Maravilloso escritor. Sus libros están en la biblioteca, para que lo sepan. Pero Julio Cortázar tiene una novela que se llama Rayuela. Y en esa novela hay un capítulo, que es un capítulo que está escrito con palabras que no existen. Es un capítulo que fue escrito con palabras que Cortázar se inventó, que no están en el diccionario, ¿de acuerdo? Pero yo voy a tratar de recordar ese capítulo, y ustedes, yo les voy a pedir que hagan el esfuerzo de saber qué está pasando en lo que yo les voy a contar. Insisto, las palabras no existen, las palabras se las inventa Cortázar, no están en el diccionario. Y ese texto es más o menos así. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemis, y caían en hidromurias, en salvajes amonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las armillas se iban espejunando, reduplimiendo, apeltronando, hasta quedar tendida como el trimalciato de regomanina al que se le han dejado caer unas fíbulas de callaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulcordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y barmovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeante boca pluvia del orgullo, los esproemios del merpasmo en una sobremítica agopausa. Evoé, volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valparamar, Perlinos y Márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de arbutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las bufas. Me he acordado. ¿Qué ha pasado aquí, jóvenes? Cuando él le amala el noema y a ella se la golpa el clemiso, ¿le molesta o no le molesta? Parece que no le molesta, ¿no?
Cuando de pronto se inclinó la estanfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante pocapluvia del orgullo, los esproverbios del merpasmo, uno dice, ojalá me pase eso este fin de semana. Que yo sienta la pocapluvia del orgullo, es una cosa muy gustosa. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando él aproxima suavemente sus orfelunios, si yo les dijera, por favor, saquen un papel y dibújenme los orfelunios, yo estoy seguro que me van a dibujar una quiniela. ¿Qué escena he descrito, jóvenes? ¿Qué ha pasado cuando él le amala el noema y a ella se la vuelve el milenismo? Alguien con valor que lo diga, por favor. Un encuentro íntimo. Es un encuentro íntimo, es una escena probablemente de ciencia ficción, como dije antes. Miren, no ha hecho falta. A ver, Estábamos diciendo relaciones sexuales también. también, además, es decir, entre el encuentro íntimo y ya directamente en la relación sexual, pero ustedes lo han entendido. Yo estoy seguro que a mitad del texto que yo estaba recordando de memoria, algunos ya decían, sí, aquí ha caído el pleniso y ya sabemos qué es lo que pasa. Bueno, ustedes no han tenido necesidad de saber qué significan las palabras. El tercer ejemplo que les quiero poner también es un texto literario. En este caso no lo voy a compartir de memoria porque es un texto mucho más largo, es un poema. Pero yo quiero pensar que algunos de ustedes a lo mejor han visto la serie Vikingos, y si han visto la serie Vikingos, este poema trata de una de las batallas de esa serie. Es una batalla entre el ejército vikingo y los sajones, los ingleses. Es un poema que está en un libro que se titula La moneda de hierro. El autor es Borges, otro gran escritor argentino. Y Borges lo que nos dice en este poema es que los vikingos han sido derrotados, los ingleses han aplastado al ejército vikingo y los escasos sobrevivientes de los vikingos están en una colina. Hay una niebla muy densa y el rey vikingo le dice a sus soldados: prepárense a atacar, que vamos a morir los vikingos. El hijo del rey le dice: padre, pero solo somos 9. Y el padre le dice: tú no vas a pelear, somos 8. Claro, el hijo cree que su padre lo está defendiendo y le dice: no, padre, yo voy a luchar con ustedes. Y el padre en ese momento le dice: tú no puedes pelear, tú eres poeta. Toda la vida el padre ha ridiculizado a su hijo por ser poeta. Toda la vida el padre, el rey, se ha burlado de su hijo delante de sus compañeros porque escribe poesía. El padre siempre le ha reprochado a su hijo ser poco hombre, ser poco soldado, ser poco valiente por leer poesía. Entonces el hijo, en ese momento en el que siente que era muy importante que su padre lo valorara porque quería morir a su lado, el padre lo rechaza una vez más. Entonces el hijo desenvaina su espada y le dice a su padre que él va a morir aunque su padre sea el primer enemigo que deba matar. De pronto el padre coge el brazo del hijo. El poema no nos dice si lo hizo con violencia o con ternura. Y el padre le vuelve a decir a su hijo: tú no puedes morir. Si tú mueres, que eres poeta, ¿quién escribirá el poema de esta batalla? El padre da la voz de ataque. Los 8 vikingos sobrevivientes corren colina abajo golpeando las espadas contra los escudos, porque hay niebla y el enemigo así no puede calcular cuántos son. Y cuando el hijo que se está yendo escucha los gritos de su padre y de sus amigos al morir, se le ocurre el primer verso del poema de la batalla. Miren, yo creo que por esta razón venir al monte era importante, porque yo les he contado distintos ejemplos, les he hablado de la polla, de la quiniela, ustedes han reído, les he contado la diferencia entre decir, pues,
buenos días de una manera, buenos días de otra. Ustedes también lo han entendido. Les he contado el texto de Cortázar y sé que mayormente les ha resultado divertido, pero en este caso nadie se ha reído. Cuando les he contado este poema, la mayor parte de ustedes, yo diría que todos ustedes, me han acompañado con la mirada de una forma especial, como si algo les dijera que la emoción era distinta. Eso es la literatura. La capacidad de divertirse o emocionarse con las palabras. Y ustedes me tienen absolutamente a punto de reventar. Yo solamente quisiera pedirles que piensen que todo lo que hacemos, todo lo que consumimos, viene de lo que leemos. Yo los imagino a ustedes viendo las películas de Marvel, por ejemplo. Piensen, ¿de dónde viene la armadura de Iron Man? ¿De qué mito griego? Porque Stan Lee era un gran lector de mitología griega. ¿De dónde creen que viene la armadura de Iron Man? ¿Qué héroe mitológico usa una armadura invencible? Estaba mencionando al comienzo, María, los poemas homéricos. ¿Quién? Ares efectivamente es el dios de la guerra y usa una armadura que es de los dioses. Pero Iron Man no es un dios. Es más, Iron Man no tiene superpoderes personales como por ejemplo los tiene Thor, que además es dios. Por lo tanto, mi pregunta quizás era inexacta. ¿Qué mortal, qué héroe mortal tenía una armadura invencible? Porque me han respondido bien con Ares, ¿no? Pero soy yo el que está mejorando la pregunta. Por favor. Aquiles. ¿Ustedes saben? Miren, Aquiles es el gran protagonista de la Ilíada. Aquiles está enojado con Agamenón. Aquiles no está peleando, pero le deja su armadura a su amigo Patroclo, y Patroclo muere a manos de Héctor, y entonces Aquiles en ese momento se pone furioso, quiere pelear, quiere participar en la batalla, pero no tiene armadura. Entonces le pide a su madre, que es una diosa, que por favor le busque una armadura. Y la madre habla con el dios Hefaistos, y el dios Hefaistos le fragua una armadura a Aquiles invencible. Bueno, pues Stan Lee utiliza este mito clásico para inventarse una armadura que a un mortal sin poderes lo convierte en un héroe invencible. Si yo me paso de Marvel a Star Wars, por ejemplo, que me imagino que también conocerán algunas películas y algunas series, cuando ustedes recuerdan a los caballeros Jedi, que se supone que se reúnen en el planeta Coruscant y se sientan en círculo, ¿por qué creen que se sientan en círculo? ¿Qué creen? Todos se miren, ¿y qué más? Por favor. ¿Por los caballeros de la mesa redonda? Exactamente, porque los caballeros de la tabla redonda están sentados alrededor de una mesa, pero George Lucas, el autor del guión de Star Wars, no pone una mesa. Él sabe que un espacio circular insinúa la mesa. Y ahora todo encaja, porque los caballeros Jedi son como los caballeros del rey Arturo. Y la espada láser es como la espada Excalibur. Y si ustedes recuerdan, ¿dónde estaba Excalibur? ¿Clavada dónde? En una piedra. Bueno, pues incluso en el manga, cuando Son Gohan entrena con los dioses Kaioshin para luchar contra Buu, saca una espada de una roca. Están utilizando el mito clásico. Es que hasta el manga japonés se basa en la literatura. Y ahí podemos hablar de la espada de Trunks, en fin, de todas, del Trunks del futuro, evidentemente. Entonces, piensen ustedes, por favor, cómo la literatura está en los cómics, cómo la literatura está en el cine que ustedes consumen.
Como yo los imagino a ustedes muy ocupados con los deberes, con las asignaturas, pero hay programas de televisión que ustedes no conocen su existencia porque están muy concentrados. Yo les voy a contar que hay un programa de televisión donde meten a un montón de gente inútil en un chalet lleno de cámaras, están todo el tiempo viendo lo que hace todo el mundo dentro de esa casa. Este programa que ustedes no saben que existe y que se llama Gran Hermano, es un programa que está basado en otra novela, en una novela que se llama 1984, 1984, de Orwell. O sea que el que hizo ese programa no se ha inventado nada, lo ha sacado de la literatura. Hay otro concurso que probablemente ustedes tampoco conocen, porque están muy ocupados con los estudios, pero en fin, ponen a un montón de inútiles en una isla y les dan un tilde para que sobrevivan. Bueno, pues este concurso, que tiene distintos nombres, la isla de los famosos, los supervivientes, lo que sea, es un concurso que está basado también en otra novela de fines del siglo XVII, el Robinson Crusoe. Y piensen ustedes hasta qué punto esa novela es tan importante que el nombre Robinson siempre se utiliza para mencionar, por ejemplo, a cualquiera que naufraga. Ustedes recuerdan una serie de Netflix, que también es una película y que los que ya tenemos más años en una serie de televisión de los 60 que se llamaba Perdidos en el Espacio, Lost in Space. Bueno, pues la familia protagonista de esa serie eran los Robinson. Y los cronistas de fútbol, cuando quieren decir que hay un delantero que está solo en el área esperando que le llegue el balón, le llaman el Robinson del área. Es decir, es tan importante la literatura que nos sirve hasta para el vocabulario futbolístico. Casi no hay juego de play, casi no hay concurso que no venga de la literatura, y a mí lo que me encantaría es que por lo menos recuerden, y con esto termino, Manuel, recuerden a Cortázar, recuerden a Borges, recuerden a los autores que les he mencionado, pero sobre todo recuerden que tienen una biblioteca aquí en el instituto. Muchas gracias. Yo a mí me tenía organizado también escuchándote, pero es cierto que hay alumnos que tienen una serie de preguntas que quieren hacerte. No, al revés. Ojalá tuviéramos más tiempo. Pero como va a sonar el timbre casi en breve y que no nos vayamos automáticamente, ¿vale? Cuando suene, sí que me gustaría abrir ya un poco la ronda de preguntas a quienes estén interesados, que vayan levantando la mano, ¿vale? Os acerco el micro. Mira, voy a empezar por él. Bueno, yo tengo una pregunta para vos. ¿Hasta qué punto lo histórico condiciona la narrativa? Muy bien, como queda poco tiempo, ¿qué te parece si escucho 3 preguntas y las respondo del tirón? Aquí tenemos otra. Bueno, sobre los textos que hemos leído tuyo al principio, ¿en qué medida tus experiencias personales influyen en tu escritura? Y mi pregunta es acerca de los textos, porque en el libro que hemos leído de Juan, había 2 títulos que eran en inglés. ¿Y por qué estaban en inglés? Voy a comenzar por esta última pregunta. A mí me encantan los Beatles y me encanta, por supuesto, Borges. Yo les confieso a ustedes en este momento que en todos mis libros siempre hay una referencia a Borges y una referencia a los Beatles. Entonces, uno de los títulos en inglés que tú me señalas, seguro es un juego de palabras con la canción de los Beatles. Los Beatles tienen una canción que se llama A Day in the Life. Ustedes perdonen mi antigüedad, pero esta es la última canción de la cara B del disco Sgt. Pepper's. O sea, yo tengo, ustedes tienen Spotify en la cabeza, yo tengo los discos de vinilo. Entonces, ese título en inglés es porque estoy haciendo un juego de palabras con una canción de los Beatles. Y lo más probable es que el otro título también sea un juego de palabras. Y no me has dicho nada porque hay un título en francés también, Monsieur Revenant. Entonces, es también porque es el nombre que se le da primero en la literatura del vampiro. Pero siempre son referencias o musicales o literarias.
¿Hasta qué punto experiencias personales están presentes en los textos? Siempre, muchas. Por ejemplo, la casa de mi abuela era... Hoy en día la casa de mi abuela pues sería el castillo del horror, cobraríamos entradas, sería un escape room así alucinante, porque en la casa de mi abuela había cosas que de niño me asustaban muchísimo. Entonces yo he tratado de recordar todos los sustos que yo tenía en la casa de mi abuela y los he concentrado en este libro. Ustedes felizmente han nacido en una época, voy a decir una cosa horrible, pero en fin, en la que existen los tanatorios. O sea, cuando muere alguien ya no lo velan en tu casa. Ustedes no pueden imaginarse lo que era que moría pues alguien de la familia y en el salón de la casa se quitaban los muebles, se quitaba la tele y se ponía un ataúd ahí para que se hiciera el velatorio. Esto pues felizmente ya no existe, los tanatorios, y los tanatorios siempre están en las afueras de las ciudades, ¿no? Están en los polígonos, y el tanatorio le da mucha vida a los polígonos, estamos en contradictorio. Entonces, muchas de esas experiencias que tú señalas pasaban en casa de mi abuela cuando morían las tías abuelas, etc. Pero también anécdotas de personas de mi entorno, amigas mías, o mis hijos. Por ejemplo, mi hijo Andrés, cuando era muy pequeño, me dijo un día: papá, si yo pongo este juguete debajo de mi almohada, soñaré con él. Y me dio una idea. Yo le dije que sí, por supuesto, pero yo me puse a pensar, si todos pudiéramos soñar con lo que ponemos debajo de la almohada, lo que podríamos hacer, ¿no? A mí se me ocurrió una pesadilla, pero se podrían hacer muchas cosas. Entonces, cuestiones que te ocurren, que alguien te suelta en una conversación, tú la transformas luego en literatura. Y luego, ¿hasta qué punto lo histórico condiciona una narración? Si la narración es histórica, por supuesto que la condiciona. Solo que, aquí tengo que decir una cosa muy importante, la literatura, si alguno de ustedes quiere escribir, la literatura no tiene por qué decir la verdad. Basta con que sea verosímil. Si algo es verosímil, funciona en la literatura. Si yo lo que pretendo es que lo que escribo como ficción sea todo verdadero, pues voy a tener probablemente problemas. Entonces, basta con que sea verosímil. Entonces, lo histórico condiciona cuando tú quieres narrar algo que de alguna manera el lector curioso puede ver si lo has ambientado bien, que no se cometan errores. Por ejemplo, Flaubert, en una novela llamada Salambó, que es una novela supuestamente ambientada en la época de los romanos, puso unos árboles mexicanos. Entonces, imposible que unos árboles mexicanos hubieran estado en el Mediterráneo antes del descubrimiento de América. Ese es un error y por lo tanto eso condiciona la narración. Y ahí es cuando uno debe tener cuidado. Muchas gracias. ¿Te parece bien? Tú haces otras 3 preguntas y aquí va a haber una, ¿vale? Tú... Sí, buenas. Recientemente yo por lo menos he leído su libro de Ajuar Funerario y he notado que varias de las historias están relacionadas con la religión y sobre todo con las monjas y los conventos, y me gustaría preguntar a qué se debe. Otra por ahí. Gracias. ¿En qué está inspirado el título de la obra Ajuar Funerario? Muy bien, y aquí una más. Hemos leído alguno de tu libro y me gustaría saber cómo representa tu experiencia amorosa en tu narrativa. Voy a comenzar por esta última, que me parece mejor que hablar de las monjas. Bien, a mí las monjas me encantan, ¿no? O sea que me guardo las monjas. Obviamente, la pregunta que me acaban de hacer está relacionada con una novela mía que es El libro de mal amor, que por cierto he visto la portada por ahí reproducida, pero bueno, les cuento que el libro de mal amor lo va a reeditar El Paseo, y precisamente hoy he estado viendo la portada con
con el editor, o sea que espero que pronto haya una edición. Y es David G. Romero. Bueno, a mí se me ocurrió escribir una novela más o menos autobiográfica, donde yo contara 10 de mis fracasos amorosos más espectaculares. He tenido más, pero yo no quiero ser presumido y quiero dejarlo solo en 10. Pero miren, yo creo que ustedes están en esta edad divertida en la que a veces vamos a decirlo así, se encariña, se emociona, se obsesiona con alguien, pero como sabemos que es imposible, nos quedamos callados. Entonces, mi libro trata de eso, de un personaje inspirado en mí mismo, que se enamora de muchas mujeres en este caso, pero que no les dice nada para no estropear. Y me parece que es una novela llena de humor, porque me río de mí mismo, no me río de esas personas, me río de mí y del papelón que hice. Cuando uno se enamora, hace siempre un papelón. Y yo he hecho tantos papelones que los encuaderné y me salió una novela. Entonces, ya está. Esa es la relación con las experiencias amorosas. Luego, me preguntaste sobre qué inspiró el título de Ajuar Funerario. Miren, la palabra ajuar funerario la usan mucho los arqueólogos, sobre todo los arqueólogos. Todas las momias egipcias, todas las momias mayas, todas las momias incas tienen un ajuar funerario, lo que le ponen al muerto para que en la otra vida lo use. Bueno, pues había una funeraria peruana que en una pizarra colocó todas las cosas que ofrecían, y entre ellas el ajuar funerario, y a mí me dio mucha curiosidad y pregunté, ¿qué es esto del ajuar funerario? Y me dijeron que por una cantidad de dinero extra al fallecido le podían poner medallas, reloj Rolex, plumas de oro, en fin, un montón de avalorios para que la gente en el entierro vea el ataúd y diga qué importante era tu abuelito, ¿no? Entonces, luego, cuando terminaba el velatorio, le quitaban todas las cosas y se la llevaban a poner a otro muerto. Entonces, a mí la idea del ajuar funerario me gustaba mucho. Y luego está la pregunta de las monjas. Es verdad que para mí la religión es un tema no solamente importante para este libro, porque yo era profesor de historia de las religiones. Y entonces cuando yo he dado clases, yo he explicado el judaísmo, el islam, el budismo. Pero si mi libro es un libro que va a ser leído sobre todo por personas que pertenecen a una cultura cristiana, en el microrrelato es muy importante que tú utilices algo que todos tus lectores conozcan. Lo que ocurre es que hoy en día hay muchos aspectos de la cultura, llamémosle cristiana, que ya son desconocidos. Entonces yo ahora mismo no lo emplearía tanto. Pero ¿por qué utilicé la figura de la monja? Porque yo quería crear mi monstruo personal. Entonces ya el vampiro existe, la momia existe, el hombre lobo. Yo tengo que crear la monja monstruo. Miren, yo he dicho el vampiro existe, pero claro, mi vampiro es distinto al vampiro de ustedes. El vampiro que yo veía cuando yo tenía la edad de ustedes era el típico vampiro cincuentón, peinado para atrás, o sin pelo como Nosferatu, o engominado como Bela Lugosi, o totalmente envejecido como Christopher Lee. En cambio ustedes han visto los vampiros de Crepúsculo, que son guapísimos ellos, macizas ellas, están como un cañón. O sea, cuando yo veía al Drácula de mi época y viene Drácula a morderte, tú te vas corriendo, porque el Drácula es horrible. Ahora te aparece una vampira de Crepúsculo, un vampiro de Crepúsculo, y tú dices, muérdeme ya aquí, o sea, porque el vampiro estaba cañón, la vampira también. Y yo quiero ser vampiro ahorita. Entonces, yo siento que ese tipo de monstruo ya pertenece a otra época, pero la monja es distinta. Porque fíjense, Almonte es una ciudad, una localidad que tiene pues su antigüedad. Yo estoy seguro que si ustedes de madrugada caminan por la parte antigua de Almonte y aparece un vampiro de Crepúsculo, una vampira de Crepúsculo, a ustedes miedo no les va a dar. Pues,
favor, muérdeme ahorita. Ahora, si ustedes a las 4 de la mañana, por la parte antigua de Almonte, ahí en una ermita, viene una monja flotando por ahí de su dama yuyu y cualquier vampiro. Entonces, a mí me parece que la monja era la criatura ideal para convertirla en un monstruo de un cuento de terror. Y esa es la explicación. Muchísimas gracias en primer lugar a Fernando y a vosotros por vuestro comportamiento ejemplar. Sé que se han quedado preguntas en el aire, pero tenemos que terminar. Y para concluir, Fernando, nuestro director quiere entregarte un pequeño obsequio. Yo sé que tenéis mucho trabajo y que el tiempo siempre apremia. Para nosotros es un placer haberte tenido aquí. Lamento muchísimo no haber podido escucharte la mayor parte de tu intervención, que imagino que habrá sido tan buena como este trocito que he escuchado del final. Y agradecer, igual que dice Manolo, a todos los alumnos, que estoy seguro que se han comportado muy bien. Por lo menos yo el tiempo que he estado aquí se han comportado fabulosamente. Así que muchísimas gracias por haber venido a nuestro centro. Y gracias a Manuel, a María, a todos los profesores, a ustedes por la complicidad, porque a mí me gusta pensar que más que atención, ustedes me han regalado complicidad. Yo he visto que por ahí algunos tenían ejemplares de libro, yo he encantado de firmarlos si es que los tienen, así que también me ofrezco para quedarme un rato más para eso. Pero muchísimas gracias a todos ustedes.